Ministerio Internacional Ciudad de Fe le sirve a Dios desde una plataforma apostólica y profética a través de los 5 ministerios. Estamos alcanzando las almas de la ciudad de Heredia, Costa Rica y el mundo para el Señor Jesús. Sean bienvenidos a este mensaje de la palabra de Dios. Este es un buen momento para escuchar y llenarse en el espíritu de este mensaje de poder. Y hoy quiero hablarles a ustedes acerca de un hombre, un profeta. Se llama Jonás. Amén. Jonás y el gran avivamiento en Nínive. Yo quiero que usted abra su Biblia en Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Dios se le aparece al profeta Jonás y le dice: Jonás, tengo una asignación para ti. Porque Dios tiene asignaciones para todos nosotros, hijos. Dios tiene una asignación para usted que es trabajador, profesional, lo que usted haga. Hay una asignación de Dios para el joven y para el adulto. Y Dios se le aparece a Jonás y le dice: Jonás, levántate y ve a Nínive. Dios espera que tú y yo muramos a nuestra voluntad. ¿Sabe qué hizo Jonás? Jonás desperdició el dinero haciendo su voluntad. Dice que se fue al puerto y ahí había una embarcación que iba camino a Tarsis, y sacó de su dinero para invertir en lo que no era el propósito de Dios. Pagó su pasaje, se montó al barco y comenzó a caminar lejos de la presencia de Dios. No malgastes el dinero en lo que no es la voluntad de Dios. No tomes decisiones de invertir en nada que Dios no te hable, que no sientas paz, que no sientas la seguridad de Dios, de que Él está contigo. No estudies nada que Dios no te diga. No pidas nada de lo que Dios no te dice que pidas. No malgastes el dinero donde Dios no está. Porque dice la Biblia que él, pagando su pasaje, por algo lo dice la Biblia, invirtiendo dinero en lo que no era la voluntad de Dios. Así andan miles de cristianos en el mundo entero, tomando del dinero que Dios les da para tener una vida bendecida, invirtiéndolo en lo que Dios no está, en lo que Dios nunca les dijo: no lo compres, no lo tomes, no negocies, no inviertas. No hay paz. Pero por presión, por amistad, no salgas de fiador. No lo hagas. No lo hagas. Conozco decenas de cristianos pagando deudas, viviendo hasta aquí por situaciones de las cuales Dios dice en su Biblia que no lo tiene que hacer. A ver, ¿qué es? A ver esto. ¿Qué es más fuerte? ¿La palabra de Dios que dice no salgáis de fiador de nadie, o el amor que le tienes a una persona? Y pobrecito, es que pobrecito, y la palabra que te dice que no lo hagas. Y cuando la situación se pone difícil, Dios dice: es que yo te dije que no lo hicieras. No salgas de fiador de nadie, aunque se enoje, aunque grite, aunque te dé la espalda, aunque te diga cristiano malo de pacotilla. No es que tienes amor sí, pero hay una palabra que no me permite
a mí hacerlo. Así que lo lamento. Mire, sáquele el versículo bíblico si le da pena decirle a él. No dice, mire, la Biblia dice, Dios me dice, no lo puedo hacer. ¿No es la voluntad de Dios? A ver, hijos, hay que aprender a decir no. Amén. No salga de fiador de nadie. Pagando su pasaje, se montó a Tarsis, se montó en el barco camino a Tarsis y comenzó a tener el viaje. Pero sabe, a Dios no lo podemos engañar. Usted se puede engañar, la gente que está al lado se puede engañar, todo mundo puede ser engañado, pero a Dios no lo engañamos. Dios tiene un propósito contigo, hijo. Tiene un llamado contigo. Dios, óigame bien, Dios tiene un llamado contigo. Y ese llamado tiene que cumplirse. ¿Sabe que Dios a veces nos pasa por tormentas, por momentos difíciles para que nosotros, para que nosotros, sus hijos, nos enderecemos? Porque el propósito de Dios es enderezarte a su voluntad. Dios sabe que solo la voluntad de Él te va a hacer bien. Entonces miren lo que pasa en el verso número 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Quién hizo levantar la tormenta? Dios. Cuando yo camino en desobediencia, el mismo Dios crea circunstancias para que yo me vuelva a su propósito, para que yo, aleluya, vuelva a la obediencia, porque hay una herencia que Él quiere darme. Hay una voluntad de Dios en la vida de cada cristiano que debe de cumplirse. El mismo Dios sobrenaturalmente levanta una tormenta. Estos marineros eran experimentados, habían vivido tormentas, pero esa tormenta, ellos sabían que no era cualquier tormenta. Ellos entendieron, aleluya, que había algo sobrenatural en esa tormenta y comenzaron a decirse unos a otros: aquí en este barco alguien anda de desobediente contra Dios. No fue cualquier tormenta. Ellos dijeron: no, en este barco alguien está en desobediencia a Dios. Queridos varones, nuestra casa es el barco. Y a veces se levantan tormentas porque hay alguien en casa que está en desobediencia con Dios. Y tenemos que llamarlo a cuentas. Venga acá, esta es la casa, este es el hogar donde se alaba y se bendice al Señor. Mi amor, aquí nos tenemos que ordenar a Dios. Aquí vivimos por los principios de Dios. En este barco alguien está en desobediencia con Dios, y por eso hay tormenta, dificultad, aflicción, momentos difíciles. Pero bendito sea el Señor, que todo esto lo usa Dios para llevarnos a su propósito, porque solo en su propósito es que nosotros alcanzamos su bendición. Mire, Dios nos ama tanto que levanta tormentas, que levanta situaciones adversas para que nosotros volvamos al propósito, para que volvamos al camino, para que estemos alineados a su propósito. Así que entre más rápido tomemos la decisión de volver en obediencia al propósito de Dios, la tormenta más rápido se va a acabar. Verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Dios tiene una herencia para mí. Él quiere abrirme el cielo, pero Él quiere que madure. Cuando yo camino hacia Tarsis, cuando hablo de Tarsis estoy hablando lo contrario a la voluntad de Dios. Cuando yo camino hacia Tarsis, ¿sabe qué? Yo entro en un adormecimiento espiritual. El mismo capitán le dijo al profeta. Imagínese un impío diciéndole a un profeta: levántese, deje de dormir tanto, ore. Al profeta de Dios,
al hombre que conocía a Dios, al que oía la voz de Dios: cuando yo estoy camino a Tarsis, entro en un adormecimiento espiritual. Me cuesta venir a la iglesia, me cuesta leer la palabra, me cuesta ahondar, aleluya, en su voluntad. Es una pereza la palabra, y que termine rápido este culto, y todo es pereza. Eso le estaba pasando a Jonás. El patrón, el impío, el pecador le dijo: levántese, profeta, y ore, no es que nos vamos a morir. Un espíritu de estupor, sueño, un embrutecimiento cauterizó la vida de Jonás. Porque esto es lo que sucede, hijos, cuando voy camino a Tarsis. Entra sobre mi vida un estupor, un sueño, una pereza, y eso se tiene que romper. Hay gente que se le está cayendo su casa, su hogar, su familia, su matrimonio, y no reacciona. Hay una tormenta y están ahí dormidos. Hay una aflicción y están ahí esperando que le caiga quién sabe qué. No, hijo. Hay momentos de paz, pero hay momentos de guerra. Hay momentos de disfrutar, pero hay momentos también de pasar, aleluya, por ese bache donde hay que levantarse y reprender al diablo. Hay momentos de coinonía, de comunión, de amor en el matrimonio, en los hijos, en la familia. Pero hay momentos de guerrear por el matrimonio, de guerrear por los hijos, de interceder. Levántate, dormilón. Vuelva a ver al que está solo y dígale: por dicha tú no eres dormilón. O si tiene que decírselo, dígaselo, hermano. Este es el momento. Verso 7: dijeron cada uno a su compañero: vengan, echemos suerte para que sepamos por qué causa. Sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Ellos dijeron: aquí hay algo que no está bien. Esta tormenta es provocada por Dios, porque en este barco alguien está mal. Y echaron suertes de acuerdo a la costumbre que se tenía en ese tiempo. Para encontrar la voluntad de Dios echaban suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Sabes dónde estaba Jonás? Abajo, en el rincón más oscuro del barco, durmiendo. Y de ahí Dios lo sacó a la luz. No podemos escondernos, hijos. Hay una responsabilidad que es mía. ¿Quieres que Dios te bendiga? Vamos a madurar. Vamos a buscar a Dios. Vamos a escuchar su voz. Y voy a hacer solo lo que el Espíritu me indica, hijo. Porque se puede vivir bajo ese nivel. Se puede vivir bajo esa madurez espiritual de oír a Dios y moverme, de oír al Espíritu y dar el paso, de oír al Espíritu y vivir y tomar decisiones. Todo cristiano tiene el Espíritu de Dios viviendo dentro de sí. Todo cristiano tiene el Espíritu, el Consolador, el consejero, el que nos da guía. Dentro de usted está el Espíritu, y Él te habla. Él te dice sí, no. Aprende a escuchar esa voz, teniendo intimidad con Él. Cayó la suerte sobre aquel que estaba en desobediencia. Es necesario que nosotros entendamos. Amén. ¿Qué sucedió? Entonces oró Jonás en el capítulo 2, verso 1, a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Porque déjeme decirle que cuando todos se dieron cuenta que era Jonás el culpable por el cual se había levantado esa tormenta, le dijeron: Jonás, dígame qué hacemos. Y ellos intentaron acercar el barco hacia la costa, pero no podían, cada vez se alejaban más. Entonces Jonás entiende que solamente saliendo de ese barco, que solamente saliendo de su desobediencia, iban a salvarse los que estaban dentro de ese barco. Hijos,
Hay situaciones de las cuales tenemos que salir hoy para que se salven los que están dentro del barco. Hay situaciones de las que tenemos que renunciar hoy para que la gente que está en el barco se salve. Porque si no, se van a hundir no solamente ellos, sino yo también. Y todos vamos a perecer. Antes, hijo, mira, escucha esta palabra. Antes de que el barco se hunda, sal de eso. Sal de ahí. Toma decisiones, ordena tu corazón. Ordena tu corazón. No dejes que el diablo contamine tu alma, tu corazón. No dejes que él envenene tu mente. Sal de ese estado. Rompe con esa fortaleza. Rompe con eso. Y Jonás fue lanzado del barco. Y apenas Jonás cayó al mar, dice la Biblia que la tormenta cesó. Hay tormentas que se van a acabar cuando nosotros entendamos que hay que comenzar a caminar hacia la voluntad de Dios. Pastor, es que si yo salgo de esto, ¿con qué voy a vivir? Pastor, es que si me lanzo al mar, ¿qué voy a hacer? Porque lanzarse al mar embravecido no es fácil. Es una decisión de valientes. Rendir completamente tu voluntad a Dios para muchos no es fácil. Ser obediente a esa voz que te dice, ser obediente a esa palabra que te direcciona no es fácil. No es fácil abandonarse en las manos del Señor. No es fácil soltarlo todo, tenerlo todo por basura, dejar a un lado todas las cosas por la voluntad de Dios. No es fácil. A muchos Dios llama, pero pocos son los que toman la decisión de decir: me volveré el cristiano más obediente, y todo lo que tenga que dejar por causa de Cristo lo voy a dejar. Voy a sacrificar el amor de quien sea. Voy a sacrificar lo que Dios me pida con tal de obedecer y de seguirle. No es fácil saltar del barco, pero es ahí donde comienza el Espíritu de Dios a ordenar todo lo que está desordenado. Es ahí. Jonás saltó, y ¿sabe qué sucedió? Un gran pez estaba dispuesto por Dios. Porque si toman la decisión de volverte obediente, hay un pez esperándote. El pez representa el proceso de Dios en tu voluntad. Jesús tuvo que vivir ese tiempo de proceso en su vida para morir en la cruz. Pedro tuvo que pasar por un bache cuando él dijo: juro que no conozco a ese hombre. Y lo estaban arrestando y llevando a crucificar. Juro que no conozco a ese hombre. Esa fue una de las decisiones más duras que tomó Pedro, y tuvo que pasar un proceso de muerte hasta que Jesús lo llamó y le dijo: Pedro, ¿me amas? 3 veces, porque 3 veces lo negó antes de que cantara el gallo. Pero no el gallo que canta aquí, era otro tipo de gallo, era uno romano que sea. Es otra historia, no se la voy a explicar, si no, no termino el mensaje. Pero antes de que cantara el gallo lo negó, y él tuvo que pasar por un proceso de restauración. ¿Y sabe qué pasó cuando el pez se lo traga? Y Jonás entiende que tiene que volverse a Dios, que tiene que madurar como profeta, como hombre, como persona. Hay una oración que a mí me impacta en el capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Ahí comenzó, hijos,
el tiempo de restauración para Jonás. Y es lo que te quiero decir esta noche, hijos. Hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser maduradas. Hay situaciones en nuestras vidas de las cuales necesitamos ya arrepentirnos y decir: esto ya no más va a ser una fortaleza en mi vida, ya no más. Ya yo no voy a seguir en desobediencia a mi Señor por esta situación que atrapa mi corazón, que gobierna mi mente, que toma mi cuerpo, que me lleva y me arrastra hacia el pecado. Ya. En el gran pez, Jonás se arrepiente. Y hoy te está diciendo el Señor: esta palabra es para que tomes una decisión de volver a mi voluntad, porque ahí vas a manifestar tú absolutamente toda tu madurez para yo derramar mi herencia sobre tu vida. Es que todo el propósito y el proceso de Dios es para darnos su voluntad y su herencia, y que podamos ser luz y sal en la tierra. ¿Sabe qué dijo David? Yo he pecado. Cuando Natán vino y le dijo: David, adulteraste y mataste al esposo de la mujer con la cual te acostaste. ¿Sabe qué hizo David? Yo he pecado. Sí, aquí estoy. Y se volvió y se arrepintió. Salmo 51. Lo contrario hizo Saúl. ¿Sabe qué hizo Saúl cuando lo confrontó el profeta? Y le dijo: tú pecaste, desobedeciste, porque Dios te dijo que mataras a todo y te trajiste al rey y a lo mejor del ganado. ¿Y sabe qué dijo Saúl? El pueblo. Fue el pueblo. David fue restaurado y Saúl fue muerto. Porque, hijos, delante de Dios hay que confesar el pecado. Usted no diga: es que es mi esposa la que me saca de quicio. No, domine ese carácter, hijo. Ya, es contra Dios que pecamos. Es que son mis hijos. Es que es la iglesia. Es que es el pastor. No. Olvídese, es usted. Es usted. Es que fue la iglesia pasada, el pastor pasado. No. Déjese de cuentos. Es usted y soy yo. Somos nosotros los desobedientes, los que estamos teniendo ese tiempo y necesitamos arrepentirnos. No le eche la culpa al trabajo. No, Señor, no es el trabajo. No es nada. Mucho trabajo, mucho esto. Le echamos la culpa a todo mundo como Saúl. No, soy yo. Yo estoy fuera de la voluntad de Dios y es por mi culpa. Jonás en el vientre del pez dijo: yo he pecado, Señor, te desobedecí. Y esto es lo que está esperando el Señor, que nosotros nos volvamos a Él. Jonás capítulo 3 verso 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Todo vuelve a empezar, hay una segunda oportunidad, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Verso 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Qué diferente. Qué diferente. Lo mismo que Dios le dijo en el capítulo 1, le dijo en el capítulo 3. El proceso, el arrepentimiento, el entender que hay peces que me pueden tragar, el entender que hay tormentas que pueden procesar mi vida, marcan la diferencia. Esta palabra es para que todos los que estamos aquí entendamos, porque para eso fueron escritas las historias en la Biblia, para que aprendamos de ella. Si Dios te dijo algo, miren, no espere pasar ni por la tormenta ni por el 3 días en el pez para obedecer. Es mejor ya.
Es mejor hoy. Es mejor decir: sí, Señor, a las 4 de la mañana estaré buscando tu rostro. Sí, Señor, como tú digas, este es el llamado ministerial para mi vida. Sí, Señor, como tú digas, dejo el adulterio, dejo de vivir en unión libre, dejo de caminar en este pecado. Señor, he oído tu voz. Y antes de que se levante la tormenta y antes de que un pez me trague, voy a obedecer. Es más fácil ya obedecerlo que no pasar ese proceso. Si hay algo que en estos meses y en estos años he entendido, es que hay que ser obediente a la voluntad del Señor. Tenemos que dejar de tener adicción a la aprobación. A veces esperamos ser aprobados por todos y somos desaprobados por Dios. Atendemos a todo mundo y no atendemos a mi Señor. Le dedicamos horas a medio mundo y no le dedicamos el tiempo a Dios. Una adicción a la aprobación. Los costarricenses somos adictos a la aprobación. Queremos quedar bien con todo el mundo. Y si tengo que desobedecer a Dios por quedar bien con, no importa. He aprendido eso. He aprendido a dar todas mis fuerzas hacia la congregación que tengo sin descuidar mi relación con Dios. Y lo que no puedo hacer, ya no me voy a seguir sintiendo culpable por lo que no se puede hacer. Es que hay un momento en la vida, los apóstoles dijeron: mire, no podemos seguir sirviendo las mesas. Nuestro trabajo es orar, nuestro trabajo es estar en la palabra, y eso es lo que vamos a hacer. Porque si no estamos en el Espíritu, en la palabra, en la revelación, esto se va a descarriar. Porque ¿quién va a dirigir si no oímos al Espíritu? Amén, hijos. Es necesario que nos volvamos a Dios en esto. Hoy me gusta lo que hizo Jonás en el capítulo 3, verso 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Así tenemos que ser siempre. Así, hijos, así. Dios habla y yo obedezco. Dios me indica y yo camino por donde Dios me indica. Dios me dice: no, porque no siento paz de hacerlo, no lo hagas. Miren, no lo hagas. Aunque sea tu amigo el más íntimo, no lo hagas. Aunque sea un familiar tuyo, aunque sea tu padre o tu madre, no lo hagas. No lo hagas. Obediencia. Cuando Dios te diga hazlo, hazlo. Si Dios te dice ve, ve. Si Dios te dice camina por aquí, camina, hazlo. No llames, no llames. Llama, llama. Él te habla. Déjeme decirle, Él le habla. Hay algo dentro de nosotros que nos hace tener paz y seguridad cuando es la voluntad del Señor. Cuando no es, no lo hagas. Por favor, escucha hoy la palabra. No lo hagas. Porque eso te va a meter a la tormenta. Te va a meter al gran pez. Y Dios te está dando esta palabra para evitar ese paso. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Ay, cuando Dios me hablaba de esto, me decía: Dios, ¿cómo nos amas? ¿Cómo me amas? ¿Cómo me das palabra y me amas? Y me dice: mira, sé obediente. Como Jonás en el capítulo 3 y en el versículo 3. No actúes como Jonás en el capítulo 1 y en el verso 1 y 2. No lo hagas así. Hazlo en el 3:3, no en el 1:2. ¿Cómo nos ama Dios, verdad? ¿Cuántos sienten que hay una palabra de Dios aquí ministrando su vida hoy? Amén. Jonás capítulo 3 verso 10 dice: y vio Dios lo que hizo Nínive,
que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Más de 120,000 personas fueron salvas porque un hombre obedeció. 120,000 personas iban a ser destruidas, pero un hombre obedeció. Y dice que camino de 3 días comenzó a recorrer la ciudad diciéndole: de aquí a 40 días Dios va a destruir esta ciudad si ustedes no se arrepienten. Estuvo camino de 3 días predicando este mensaje, y cada uno de ellos comenzó a arrepentirse. Milagrosamente 120,000 personas. Porque, hijos, cuando es Dios el que te dice, Él hace el resto. ¿Quién tocó esas 120,000 personas? Dios. Porque este profeta todavía, aún cuando fue, no quería ni siquiera hacerlo. La obra es de Él. Él solo te necesita a ti para que le hables a ese que anda diciendo coco loco, coco loco. Él necesita ese vaso imperfecto que le diga, y el Espíritu Santo lo toca. ¿Quién convirtió a esos 120,000 personas sino el Espíritu? Por un hombre que fue obediente. Hijos, estas cosas van a acontecernos a todos nosotros. Hoy vamos a volvernos a Dios en obediencia, y vas a decirle: Señor, quiero ser obediente 100%. Lo que tú me digas que yo haga, eso es lo que voy a hacer. Y el Espíritu Santo hará el resto. Esperamos que su vida haya sido edificada con el mensaje de la palabra de Dios. Si desea contactarnos para adquirir otros mensajes de poder y revelación, llámenos al 2260-5010 o contáctanos en nuestro Facebook, Ciudad de Fe Internacional.